Ok. Shalom a todos los hermanos, sean bienvenidos a este espacio. Vamos a continuar con las enseñanzas de los días jueves. Aquí estamos como cada jueves, mientras el Eterno lo permita, para poder compartir con ustedes la Torá, poder leerla y instruirnos, ¿no? Ver cómo se aplican los mandamientos, cómo se aplicaban. Incluso hay mandamientos de los que hemos estado estudiando estas últimas semanas que poco tienen que ver con la práctica el día de hoy. No se haya una aplicación en nuestro entorno, en nuestra forma de vivir, pero sí es importante que nosotros conozcamos estos mandamientos y cómo se practicaba, cuál era la forma en la que ellos visualizaban estos decretos y estos preceptos que llegaba a ser la constitución de ellos, ¿no? Recordemos esa parte, la Torá no es un documento religioso, no es un documento o un libro que contiene códigos y leyes religiosas. No, porque no maneja un ámbito de una religión. La Torá no solo legislaba al sacerdocio. De hecho, el sacerdocio era una entidad que administraba la gran parte del movimiento de la nación. Estamos hablando de códigos y leyes, estatutos y convenios y contratos que tienen que ver con toda la masa que conforma el pueblo de Israel, las 12 tribus, como una constitución del pueblo, basada en un convenio con el creador de los cielos y la tierra, quien escogió a ese linaje, quien escogió a ese pueblo, hizo un convenio, hizo un pacto. Ya hemos hablado también que el libro de Barín, el libro de Deuteronomio, cuando uno estudia la estructura sistemática de este libro, de esta recopilación de las palabras de Moshe, nos vamos a dar cuenta que tiene mucha similitud con los códigos y convenios de los hititas referente a un rey soberano y un rey vasallo. El convenio que hacía un rey soberano y un rey vasallo es idéntico. El proceso y el esquema que se lleva en este libro, y el antiguo Medio Oriente lo manejaba de esa manera. Por eso entendemos que este convenio o el pacto al cual los profetas constantemente hacen hincapié a que el pueblo regrese a este convenio, a este pacto, es eso. El rey soberano, que es el creador de los cielos y la tierra, y el rey de Israel, que es el rey vasallo, el rey que está sometido, que tiene que rendirle tributos, que tiene que comprometerse en cumplir los decretos y los mandamientos del convenio para que este rey soberano pueda realmente con toda libertad librarlo de cualquier juicio y con toda libertad bendecirlo, ¿no? Bendecir al rey y a su pueblo. Y todos estos mandamientos tienen podríamos decir, una aplicación real, lógica, con un sentido común, con un sentido también que para nuestra época puede parecer arcaico, pero para aquella época era un sentido real, un sentido que armonizaba con lo que ellos tenían a su alrededor. Porque lo que vamos a ver el día de hoy es algo que tiene que ver con un ritual, un rito. El rito de purificación de aquellas personas que han atravesado por una condición llamada tzadrat, mal traducido en la Reina Valera como la lepra, pero el día de hoy vamos a ver qué sucede con aquellas personas que son sanadas, cuál es el proceso ceremonial, ritual o el proceso protocolo para poder introducirlos una vez más a formar parte del pueblo. Y vamos a estar viendo rituales que tal vez en un momento alguien le diga, pero eso como que no tiene mucho que ver. Pero miren, el Eterno se maneja en rituales, se maneja con ritos. El Elohim de los cielos y la tierra manejó a su pueblo con rituales, manejó a su pueblo con ritos. No podemos separarlo. Tal vez el pensamiento occidental, el día de hoy, del siglo XXI, nos enseña a nosotros que todo esto de los rituales y los ritos que vemos a veces en las escrituras o en cualquier actividad puede parecer algo tal vez muy quedado en el pasado, algo que no es de esta generación, algo que no tendría que ver con el Eterno, porque el Eterno, de acuerdo al pensamiento occidental, es amor desmedido, que no tiene la importancia, el orden, no le da importancia ni se fija en cosas como rituales, de hecho así lo dicen, que los rituales no tienen nada que ver. Toman como una bandera de defensa para su argumento de que los rituales para el Eterno no tienen importancia,
una mala comprensión del libro o la carta, la correspondencia a los hebreos. Y es un desentendimiento total del tema, porque si nosotros vamos a ver al Creador, al que dijo yo no cambio, al que dio sus estatutos y que también está escrito de él, que su pacto no mudará de su boca, no lo cambiará, él no va a cambiar ni una yud de toda la Torá, estableció a su pueblo con ritos, lo estableció con un ceremonial, con un orden, con un ceder, lo estableció con todos estos elementos, con propósitos también ilustrativos para nosotros, con un propósito pedagógico, podríamos decirlo así, porque cada uno de estos rituales y ceremoniales a los que el Eterno somete a su pueblo tienen una proyección profética al futuro. Las fiestas y el ordenamiento de las fiestas nos vamos a dar cuenta que es el calendario del Eterno, cuál es el plan que tiene para su pueblo. Lo dejó claro el Mesías, Yeshua, cuando hizo su aparición como un rabino, su ministerio, y él viene siendo el profeta enviado, el profeta que sería como Moshe, y él cumple las fiestas de la primavera, y no es hasta que podemos darnos cuenta cómo en su vida empieza a cumplirse esas sombras proféticas que se le empieza a dar importancia a estos rituales de un nivel más trascendental, más relevante a lo que comúnmente se tenía como algo, les repito, ambiguo, algo que tal vez era un poco trivial o tal vez un poco cansado, que no se entendía, pero hoy nosotros podemos entender y darle valor y peso a lo que el Eterno enseñó desde el inicio del tiempo en que dio su Torá. Estos rituales tienen podríamos decir, un camino que apunta a sus obras, apunta al Mashiach, que apunta a lo que él va a hacer y nos deja a nosotros como un sello de garantía de que esa actividad, que ese profeta, que ese tiempo es del Eterno, porque estamos viendo el Ahora, cumplimiento en las sombras proféticas, ¿no? Entonces tenemos que irnos dando cuenta de que esto no es algo del pasado. Por favor, ayúdennos con los micrófonos. Debemos darnos cuenta que esto no es algo del pasado o algo pasajero, algo que haya quedado atrás en el tiempo, sino que los rituales, los ceremoniales al Eterno son de vital importancia para el pueblo, para que el pueblo lo practique, porque mantiene al pueblo apercibido. Por algo se le llama a esto los Mikra Kodesh cuando hablamos de las fiestas de Levítico 23. Una Mikra es un tiempo señalado, una cita, es un ensayo, y cada vez que prestamos atención a estos tiempos o a estas ensayos o estos ceremoniales, en su defecto, el que vamos a estudiar hoy día, nos vamos a dar cuenta que señala el camino que el Eterno trazó, ya sea para su pueblo o para su ungido, el Rey Mesías. Entonces, vamos a dar inicio el día de hoy. Les repito una vez más, por favor ayúdenos con los micrófonos para que no pueda haber una interrupción. Las preguntas, recuerden que siempre tenemos un espacio para las preguntas, para las dudas, y las hacemos al final de la enseñanza, ¿no? O tal vez cuando llegamos a cierto punto, hacemos una pausa y también se sabe preguntar si es que quedó alguna duda para volver a repetir, porque se entiende que hay ciertas cosas que tal vez se presentan por primera vez y pueden ser un poco complicadas de entender. Entonces, para que la enseñanza pueda ser lineal, pueda ser de una manera que no se desvíe del propósito, sí les pedimos que nos ayuden con los micrófonos y que al final podamos abrir el foro de preguntas y respuestas respecto al tema que se ha planteado el día de hoy. Así que comencemos, hermanos. Allí tenemos, vamos a analizar Levítico capítulo 14. La semana pasada vimos Levítico capítulo 13, donde nos habla acerca de las condiciones para señalar a alguien con tzatrat. Tzatrat es lo que se traduce en la Reina Valera como lepra, la que conocemos como lepra, pero ya vimos que no era. Tzatrat era más bien una afectación de la piel, una enfermedad de la piel, ¿no? Entonces, vamos a ver las leyes de purificación de estas personas que tuvieron esta condición. El proceso ritual para declarar puro, para declarar tajor a un hijo de Israel, porque esto es para el pueblo de Israel, no es para nadie más. Recuerden que este hombre
el sirio, general sirio, fue curado de Tzrat, pero a él no se le dijo, ve al templo, ve al sacerdote y preséntate como testimonio, ¿no? Que vaya a su nación, no, él no tenía la necesidad de, como otros que fueron sanados por medio de la mano de Mashiach, de presentarse al Cohen. Estos mandamientos son para Israel, para el pueblo de Israel que ha sufrido esta condición, y se le traduce en la escritura, o está escrito, perdón, en este capítulo como Metzorat. Metzorat, ¿qué es un Metzorat? Es una persona que ha sufrido esta condición de Tzrat. Una persona que tiene Tzrat y luego se cura por algún proceso, digamos, de elevación de las defensas, que no era muy común en aquella época por la consistencia de la enfermedad, ¿no? De, que habíamos planteado que posiblemente eran hongos, no tenían los tratamientos adecuados. Era el Eterno aquel que realmente hacía la obra de sanar a esta persona, y cuando esto ocurría, una persona ha sido sanada de Tzrat, se le llama Metzorah, este cambio, este proceso, ¿no? De Tzrat a alguien que ha sido limpio de esta Tzrat es Metzorah, y así es como se encuentra en la Torá. Vamos avanzando entonces. Tenemos allí Levítico capítulo 14, el verso 1 dice, Yahweh le dijo a Moshe, esta será la Torá, la ley referente a la persona afligida, Metzorat, una persona que había sido afligida, con Tzrat, el día de su purificación, y será traído al Cohen, el día de su purificación. Alguien que ha sido afligido, alguien que ha padecido esta condición, pues el día que se haya purificado, no explica cómo, solo dice el día que se haya purificado, pues será traído al Cohen, en primer lugar. Habíamos visto que toda esta condición de Tzrat siempre interviene un Cohen. No podía declarar Tzrat a una persona o Tamé, en un estado de Tamé, si no era el Cohen. Era el Cohen quien hacía esta declaración. Y era el Cohen también quien declaraba Tajor, lo declaraba hábil para entrar al pueblo, para entrar a la ciudad, a Jerusalén, para entrar al templo. Luego vemos en el verso 3 que dice lo siguiente, y el Cohen irá fuera del campamento, porque es donde estaba esta persona. Recuerden que estas personas no podían estar dentro del campamento, ¿no? Fuera del campamento saldrá, porque se le dio aviso al Cohen de que estas personas que tenían esta condición, o esta persona que tenía esta condición, ha sido sanada del Tzrat, y por lo tanto nos vamos a dar cuenta nosotros que el Cohen le es avisado y él tiene que salir fuera del campamento. Él tiene que salir fuera del campamento porque allí es donde estaban estas personas. Allí es donde estaban aquellos que se encontraban con esta enfermedad. Este punto lo estoy repitiendo para que nosotros comprendamos de qué se trata, cuál es la sombra profética que después quiere revelar. Están fuera del campamento, fuera. Es importante que lo conozcamos. Entonces, luego dice, el joven irá fuera del campamento y lo examinará allí, no adentro, lo examinaba afuera. Si él ve que las llagas o manchas de Tzrat, lo que había brotado en su piel, han sanado en la persona que ha sido afligida con esta condición, pues entonces el Cohen ordenará que 2 aves vivas sean llevadas para ser purificado, junto con madera de cedro, con escarlata e hisopo. Eran lo que se requería, ¿no? Algo muy similar, recuerdan a cuando estudiamos Pará Dumá, cuando estudiamos a la vaca roja. También tenía estos elementos, madera de cedro, hilo escarlata, un hisopo, muy similar a este proceso, este ritual que ya lo habíamos estudiado, que hacía una figura profética de lo que hizo Mashiach en el madero. Hoy estamos viendo algo similar y miren que habla de 2 aves y vamos a ver que estas 2 aves, una queda viva y la otra su sangre es derramada. Nos recuerda también a lo que representa en Yom Kippur a Yeshua, referente al macho cabrío que es para Yahweh, bendito sea, y para Azazel, que es el que es enviado al desierto. Uno muere, uno derrama su sangre y el otro es enviado vivo. Entonces vemos que hay una similitud, que esto es un patrón que el Eterno está planteando. Y quiero que vean que todo esto tiene que ver con patrones y figuras estas ceremoniales, porque más adelante también vamos a ver que parte del proceso de esta purificación es
una sombra muy similar de lo que el Cohen, a los Coanín, hecho Aarón y sus hijos, se les tuvo que hacer para consagrarlos como sacerdotes. Recuerdan la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, la sangre en el pulgar del pie derecho y luego con aceite. ¿Recuerdan todo eso? Pues es algo muy similar el proceso de purificación. Vemos que en este proceso está tomando de la vaca roja, algo similar, está tomando algo muy parecido a Yom Kippur y está tomando también elementos muy parecidos a la consagración de los sacerdotes, que eso solo se hizo una vez y nada más. En la consagración de Aarón fue una sola vez y de allí ya su linaje quedó consagrado. Nunca más se volvió a repetir ese escenario. Pero vemos diferentes elementos de diferentes ceremoniales que se están llevando a cabo en un solo proceso, ¿no? La purificación de aquella persona que ha sufrido esta afectación y ha quedado fuera del campamento, no podía entrar. Ok, verso 5 dice, y mandará el sacerdote, el Cohen, a matar una vecilla, porque tenían dos, recuerden que tenían dos, y matará una vecilla en un vaso de barro sobre las aguas corrientes, en un vaso de barro sobre las aguas corrientes. Aquí tenemos un vasito de barro con agua, un dibujito, y tenemos las dos avecillas. Una tenía que ser degollada, tenía que ser lacerada para derramar su sangre, como vemos en la imagen, y mezclarla con el agua. Dice, después tomará la avecilla viva, la que estaba viva, el cedro y la grana, el hisopo, la grana es el escarlata, el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Cuando usted ve allí que dice aguas corrientes, está hablando de, de aguas de río, un agua que está fluyendo, un agua que corre, no un agua estancada. Eso es lo que está refiriéndose en este momento con aguas corrientes, ¿no? Habla haciendo una similitud Sí, al agua de sí, río, ¿no? abre ese cuadro, estás en la parte de arriba y Por después favor, ayúdenme un momentito con los micrófonos. Ahí estamos, listo. Entonces vemos cómo estamos con esta similitud de entendimientos, de sombras proféticas que se ven constantemente en estos procesos, ¿no? Y allí estamos, tenemos allí todos los elementos. Una, repito, para que quede claro, una de estas avecillas era degollada, su sangre era derramada sobre el agua, que no era agua estancada, no era un agua estanque, era un agua corriente, agua que corre, agua que fluye, es lo que se traduce allí. Y de esta agua que fluye en un vaso de barro, su sangre era mezclada con este líquido, con el agua, y también se mojaba en esa sangre con agua o agua con sangre, que también es otro elemento muy similar a lo que ocurrió con Yeshua. ¿Recuerdan cuando el soldado romano atraviesa el costado de Yeshua? ¿Qué es lo que sale de él? Agua y sangre. Agua y sangre es lo que sale de él. Es exactamente los elementos que se ven aquí, se están viendo como reflejados como un patrón profético en el madero de Yeshua, cuando Yeshua estaba en el madero, ¿no? Estamos viendo muchos elementos. Ok, vamos ya mismo, los vamos a ordenar. Entonces, vemos una vez más, esta agua con sangre era sumergido allí el hisopo, la madera de cedro, que será la que sostenía el hisopo, donde se amarraba, que era como una especie de hisopo, ¿no? Una esponjita, digamos así, para poder purificar. Esos elementos se utilizaron para la purificación de las personas que tenían una contaminación con algún muerto en la vaca roja, similar. Y era como lo que vemos en la imagen del sacerdote, ahí tiene el hisopo y tiene bañado en sangre. Y a la palomita que quedaba viva o a la vecilla que quedaba viva también era sumergida en esta agua con sangre. La diferencia es que esta no moría, esta se la dejaba ir libre. Veamos, vamos a ir avanzando. Verso 7 dice, y rociará 7 veces sobre el que se purificare. O sea, esta agua tenía que ser rociada 7 veces sobre el que se purificare. Recuerden que este es uno de los, podemos decirlo, uno de los ceremoniales que se hacían fuera del templo. Hay otra parte que ya la vamos a ver, la segunda parte de esta purificación que se hace dentro del templo. Esta parte se hacía fuera del templo cuando el sacerdote identificaba que aquella persona había sido purificada. Y se rociará 7 veces
sobre el que fuere purificado de esta agua, ¿no? Con, obviamente, el hisopo y se rociaba 7 veces a la persona que había sido purificada de Tazrat. Y declarará, y lo declarará limpio. Miren que lo declara limpio, pero no es, el proceso no se ha completado. La purificación se efectuó, la primera parte de la purificación, pero no se ha efectuado el proceso completo, porque todavía falta, y ya lo vamos a ver. Dice, y soltará la vecilla viva en el campo, la dejará ir libre, viva en el campo. El verso 8, aquí termina la primera parte, el primer proceso, pero el verso 8 te dice lo que debe continuar referente a este proceso. Dice, mire, y el que se purifica lavará sus vestidos, raerá todo su pelo. Vemos otro elemento similar, raerá todo su pelo. ¿Qué ceremonial o qué ritual nos habla de raer el pelo de alguien, el cabello de alguien? El ceremonial de de la entrega o el haber completado el voto de nazareato. El voto de nazareato también se hace un ceremonial en el cual los cabellos de aquella persona que se había dejado crecer el cabello eran raídos, eran cortados de su cabeza y eran puestos en el fuego, mientras el fuego cocinaba unas calderas con la carne del animal que había sido sacrificada, ¿no? Entonces vemos varios elementos, varios ceremoniales que están unidos en este proceso de purificación. Dice, y el que y el que se purifica lavará sus vestidos, raerá todo su pelo y lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda por 7 días. Después de esto entraría en el campamento, pero no al templo, entraría al campamento y tenía que habitar fuera de su tienda por 7 días. Al octavo día, después de esto, al octavo día, ingresaba al templo a cumplir el ceremonial. Si también reconocemos cuando estudiamos el ceremonial de Nazareo, era algo similar. Entraba, cumplía con sus votos y tenía que esperar al séptimo día para presentar los animales del sacrificio. Y al séptimo día era donde su cabello era raído. El primer día era cuando entregaba sus votos, se presentaba al sacerdote, cumplía el tiempo y esperaba 7 días para poder presentarse al octavo día para llevar los animales. Recuerde que a Pablo lo atraparon en el templo los guardias y por las falsas acusaciones que hacían aquellos judíos que venían del extranjero, lo atraparon y en el momento en que él estaba presentando sus votos, 7 días antes de que él debiera haber llevado los animales. Él solo estaba presentando la culminación de su voto. No lo dejaron presentar la parte final de llevar los animales. Entonces ahí vemos otra vez un elemento más. Ya vemos aquí a la vaca roja, vemos elementos de Yom Kippur, vemos elementos del voto de Nazareo, vemos diferentes elementos que se toman en ceremoniales y en rituales unidos en un solo proceso, ¿no? Vamos a ir viendo. ¿Qué más? Al séptimo día, después de que esos 7 días él no podía estar dentro de su tienda, pero podía entrar al campamento porque ya no tenía la afectación, ya estaba sano, pero no se lo había declarado delante del Eterno para poder ingresar a formar parte del pueblo. Por eso es que le hacen el ceremonial muy similar a la consagración de los sacerdotes, que es otra figura más que no le añadimos en antes, pero es otra figura porque ahora pasa a formar parte del pueblo. Y es un honor realmente lo que esta persona, es un cambio de estatus lo que está haciendo. Es un honor realmente presentarse y poder ser introducido al pueblo con este ceremonial delante de todos aquellos que estaban presentes en el templo. Es una de las razones por las que Yeshua les dice, ve y preséntate al sacerdote, a la persona que sanó de Tazrat, dice, preséntate al sacerdote para testimonio, ¿no? Y vamos a ir viendo todas estas partes. Continuemos. Verso 9 dice, al séptimo día, él se rasurará todo el pelo de su cabeza y también su barba y cejas. Él se rasurará todo el pelo, lavará su ropa y se bañará en agua y entonces estará limpio para poder entrar al templo. Podría estar limpio para entrar al templo. Al octavo día, él tomará, y aquí nos habla de 3 animales, 2 corderos sin defecto, y luego dice una cordera de un año sin defecto, y 6,5 cuartos de harina fina
para una ofrenda de grano. También, aparte de la, miren que la última cordera era de olá, un sacrificio de holocausto, por eso le incluye el sacrificio de harina o de oblación. Pues dice medio cuartos de harina fina para una ofrenda de grano, mezclado con aceite de oliva y 2,5 pintas de aceites de oliva. Eso lo llevaba aparte, el aceite de oliva. Miren que era también similar a la consagración de los sacerdotes. Después de que vimos la primera parte, examinemos esto un momento. Vemos que es también un patrón profético de lo que Yeshua ha hecho. La primera parte, la purificación, pero aún no entramos al campamento. ¿Por qué sabemos que no hemos entrado al campamento? O al templo, porque no vemos el reino. La instauración del reino es la parte final de esto. Es un patrón profético. Vemos cómo se cumple el agua y la sangre, lo mismo que ocurría con Yeshua al morir. Bueno, ya estaba muerto cuando el centurión atravesó su cuerpo, pero vemos que esos son unos elementos de purificación. Eso que ocurrió allí, que desembocó en que, de acuerdo a por lo menos mi creencia personal, a que esa sangre llegara frente al propiciatorio que estaba debajo de él, creyendo el testimonio de Ron Wyan, también era un testimonio a quien lo estaba viendo y quien lo declaró después, que era Juan, de que ese efecto que se estaba ocurriendo allí era purificación. Está purificando al pueblo, porque con agua y sangre se purifica el pueblo. ¿Recuerdan cuando habíamos visto la vaca roja? Habíamos hablado de que las cenizas de la vaca, el sacrificio y el agua unidos era lo que purificaba al pueblo. ¿Qué representa la sangre? ¿Qué representa las cenizas, el sacrificio? La expiación de Yeshua, la expiación del Mesías de acuerdo a las profecías. Como dice el profeta, que tendría que el Mesías padecer por su pueblo para poder traer la restauración de las 12 tribus de Israel, que para eso se levantó al profeta. Y luego el agua. ¿Qué representa el agua? El agua representa la Torá. Hablábamos de agua corriendo y hará, de donde viene la raíz de Torá. La palabra Torá es el agua. Siempre en las escrituras vamos a ver que está representado con el agua. Cuando se hacía al final, al octavo día del ciclo de Sukkot, se purificaba el altar con agua. Se hacía esa limpieza del altar con agua y hacía una referencia a la Torá. Y Yeshua también hace en ese año una intervención frente a todos en el templo y les dice que aquel que cree en él, como dice la Torá, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, y eso es una, podemos decir así, una ejemplificación en palabras de lo que es la Torá. Ríos de agua viva, eso es una representación de la Torá. Cuando le dice el salmista que aquel hombre que en la Torá de Yahweh está su delicia y en su Torá medita de día y de noche, será como aquel árbol plantado junto a qué? Las corrientes de agua, las corrientes de río, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que haga prosperará y no será avergonzado. Eso es lo que representa la Torá. Vemos siempre estos dos elementos, la Torá y la expiación. La Torá y el sacrificio, la Torá o el agua y la sangre, el agua y las cenizas. Estamos viendo estos dos elementos siempre en este tipo de rituales para enseñarnos a nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, como lo interpretaron los Shualajim o los embajadores del rey Yeshua, interpretaron que todo esto era una enseñanza del Eterno para su pueblo, para convencernos de que Yeshua realmente es el Mesías sin lugar a dudas, porque no hay otro personaje ni lo habrá en la historia que pueda cumplir las profecías tanto directamente como las que estaban escritas, por ejemplo, una por decir, Zacarías, de aquel que llegaba a Jerusalén montado en un burrito, o de Egipto llamé a mi hijo y él y llegó de Egipto, subió a Jerusalén. Ese tipo de profecías directas, como también quien cumpla las profecías indirectas que están halladas en los ceremoniales, en los rituales, en los ritos y en estas, yo le llamo una especie de pedagogía del Eterno para enseñar a su pueblo, porque son cosas que se hacen constantemente. Cada año se hacían estos mismos rituales, cada vez que existía una persona limpia de Metzorá, Metzorá, una persona limpia de esto, purificada, tenía que hacer este tipo de rituales.
todo esto nos enseña el patrón profético que el Eterno tiene para enseñarnos a nosotros y darnos una garantía de que Yeshua es el Mesías, porque cumplió todas estas profecías, de las que están escritas de él, como de las que hacen una sombra de él, que son las fiestas, las lunas nuevas, los Shabbat, todos son sombras proféticas de lo que ha de venir, y es el Mesías que lo está cumpliendo, como lo que vemos hoy aquí. Él hizo la primera parte, la purificación, y con el agua, que es la Torah, su enseñanza, está la enseñanza que él dio, porque no solamente era el sacrificio que él hizo, no solamente era que él venga y pague la transgresión que había bajo el primer pacto, para que así puedan reunirse o puedan restaurarse las 12 tribus de Israel en conformidad, porque si Yeshua se levantaba como rey sin pasar por esta aflicción, no hay manera legal en que se pueda restaurar las 10 tribus, y solo estaría la casa de Judá, con unos cuantos de la tribu de Benjamín, de Leví, y algunos de las otras tribus que no emigraron a Siria. Pero si eso realmente ocurre, no se puede instaurar el reino. Un rey de la casa de Judá solamente reinando en Judea y sin las 10 tribus de Israel, sin las tribus del norte, no puede haber reino. Era necesario que el Mashiach padeciese, como dice Shaul, para que nosotros podamos entender hoy en día que por medio de él hay perdón de transgresión. ¿A quién? Al pecado que hubo cometido bajo el primer pacto. Una vez que se subsanó eso, ahora sí, vamos y busquen a sus descendientes, los que están en las 4 esquinas del mundo, los descendientes de estas tribus, y decirles, pueden volver, pueden regresar a su pueblo, porque la sentencia que había contra ustedes ha sido derogada, ha sido acabada. Pueden regresar, ya tenemos rey de la casa de Israel, de la casa de David, que gobierna para instaurar un reino de justicia, un reino de Shalom, de acuerdo a las palabras de nuestros profetas. Esa era la misión del Mesías, era necesario que padeciese. Por eso el reino no se puede instaurar sin el sacrificio, y ni tampoco se puede instaurar sin la Torá. Pero ¿cuál Torá? La enseñanza de Mashiach, la enseñanza de Moshe. Mashiach viene a restaurar lo que Moshe enseñó, no la interpretación rabínica que hoy en día puede tener el judaísmo, y muchos de los judíos mesiánicos puedan tener hoy día, de una interpretación de la Torá. No es eso válido. Lo que salva al pueblo, de acuerdo a la profecía narrada en el libro de Galuyá o el libro de Apocalipsis, de acuerdo a las palabras del ángel y las palabras que son escritas por Juan, es que el pueblo de los últimos tiempos serán los que guardan los mandamientos del Eterno, guardan los mandamientos de Elohim, y tienen el testimonio de Yeshua. Tienen el testimonio de Yeshua, o sea, guardan la Torá conforme a la enseñanza de Yeshua. Ese es realmente nuestro ministerio para servir al Mesías y llamarnos dignos siervos de él, es que guardemos la Torá conforme a su enseñanza, no conforme a nuestras propias interpretaciones, no conforme a las interpretaciones ajenas, o mucho más lejano a esas interpretaciones rabínicas de hombres que jamás tuvieron luz para reconocer al Mesías y lo negaron. La piedra desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza de ángulo. Los edificadores edificaron sobre piedra vana, una piedra que será destruida, porque sus palabras y sus versos y su poesía y filosofía será acabada. La luz que nos está dando el Mesías es la luz del sentido común, es la luz del propósito de la Torá, la luz que el Eterno dio a Moshe y a su pueblo, y la que quiso dar desde siempre, que guardemos la Torá con inteligencia, con ciencia, con conocimiento y sabiduría, entendiendo la verdad y el propósito, conociendo al Creador. Yeshua les decía, ustedes andan equivocados y erran porque desconocen las Escrituras y el poder del Eterno, la grandeza del Eterno. Cuando minimizamos al Eterno y lo hacemos muy humano, tendemos a interpretar sus mandamientos de una manera muy humana, y vemos sus mandamientos de forma en que podemos hasta dolernos y decir, pero uy, qué malo, o cómo va a castigar así, o cómo es que no piensa en esto, y es que es machista, y es que es esto, y muchas cosas, porque minimizan al Eterno como un hombre, como un abuelito que regala besos y abrazos, y no conocen que Él es el juez de todo el universo,
que designó desde el inicio de la creación una legislación para todo el cosmos, y es una entidad creadora que ya lo que dijo fue, y eso es lo que será, y no se puede cambiar, y tenemos que someternos a la naturaleza de lo que Él ha establecido, porque realmente violar o ir en contra de la naturaleza, lo que ya ha establecido, el sentido común de las cosas, tiende siempre a ser una violación a la Torá, a los mandamientos del Eterno, de los más básicos. Y luego a Israel lo separa para que sea un pueblo que pueda servirle, un pueblo apartado de en medio de todas las naciones para servirle, y ese pueblo de Israel se le da mandamientos extra para conservarse puros, para mantenerse aptos, para mantenerse limpios. ¿Para qué? Para contener en medio de ellos al Todopoderoso, o la Shekinah, la gloria del Eterno en medio de ellos, porque está escrito, constrúyeme un santuario para que yo habite en medio de ellos. Y también está escrito en la profecía que al final de los tiempos yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo y habitaré en medio de los hijos de Israel, dice Ezequiel 37. Es el propósito, ese realmente es el propósito de habernos dado la Torá, para que seamos un pueblo puro con la capacidad de contener o mantener y mantenernos dignos de ser una especie de reservorio terrenal, si se puede llamar así, tal vez no se malentienda lo que digo, ni quiero minimizar lo que es el Eterno, pero de una especie de contenedor terrenal de la gloria del Eterno, porque es Israel el único pueblo que puede contener o puede tener en sus límites el templo, y en el templo los sacerdotes, y dentro de la ubicación central del templo está el lugar santísimo, donde estará el arca, donde una vez estuvo el arca, y donde está la presencia del Eterno. Ningún otro pueblo va a tener esa dignidad jamás, solamente Israel, aquel que se le dio los mandamientos, se le dio un linaje sacerdotal, se le dio un servicio y se le dio un propósito, más allá de todas las naciones. Entonces vemos que el Mesías cumple todas estas cosas, y vemos todo esto que seguramente cuando Yohanan lo vio, o cuando Yohanan lo contó de que de él salió agua y sangre, alguien debió haberlo pensado y debió haber dicho, bueno, esto es muy similar, agua y sangre, ¿a qué me suena? A la purificación de Metzorah. Tal vez lo entendieron después, días después, que esto hablaba de purificación, ¿no? Todo esto hablaba de purificación. Vamos avanzando. Verso 11 dice, el Cohen que lo está purificando a él, pondrá a la persona, a él pondrá a la persona que está siendo purificada con todas estas cosas delante de Yahweh. O sea, todas estas cosas es los animales y la harina y el aceite de oliva que tenía que presentarse al octavo día en el templo. Cuando dice, pondrá todas estas cosas, el Cohen debe poner todas estas cosas de estas personas, o sea, los tres animalitos, tres corderitas, el aceite de oliva y la harina, delante de Yahweh. Cuando usted vea esto de delante de Yahweh, o delante de la entrada del tabernáculo de reunión, de la tienda de reunión, siempre en el templo va a ser una referencia a esta puerta que estamos viendo aquí, la puerta de Nicanor, Shark Nicanor, puerta de Nicanor. Aquí también está, ¿no? Aquí la vemos más amplia, porque atravesando esta puerta ya entrábamos al patio, al atrio de los israelitas, y unos escalones y peldaños más allá estaba el límite de los levitas, y en la plataforma siguiente estaba el patio de los sacerdotes. Hasta aquí podían llegar realmente las mujeres del pueblo, pero cruzando la puerta solo los israelitas y solamente 11 codos más allá. Después de eso no podían avanzar más. Entonces, vemos que cuando usted ve en la escritura siempre se refiere a esta puerta, ¿no? La entrada del tabernáculo de reunión, o cuando usted vea que dice delante de Yahweh, separarán y lo pondrán delante de Yahweh, está hablando de esta puerta. En la tienda de reunión, pues será la entrada de los perímetros del tabernáculo, ¿no? Ingresando al patio. Pero esto era la representación de lo que podríamos ver en el tiempo de Yeshua. En esta puerta que usted ve acá, porque tiene dos puertas a la derecha y a la izquierda, en la puerta que está de este lado, en la derecha, la mano derecha, era donde se presentaba esta persona con los animalitos necesarios. Ahí se presentaba también la mujer que era acusada por su marido de haber tenido un espíritu de celo, pues la presentaba el sacerdote y era en esa puerta.
Allí en esa puerta también se presentaba, la puerta pequeñita a la derecha era donde se presentaba eh, el, la persona que había cumplido sus votos de nazareato. Nunca en la puerta del lado izquierdo, la puerta del lado izquierdo era la puerta de salida, nadie entraba por allí, solo se salía. Era un protocolo del templo y también está establecido así en el libro de Ezequiel. Por la derecha entran y por la izquierda salen, nunca se desordenaban. Habían ciertas ocasiones en que esto variaba y se le permitía a una persona hacer esto de ir en contra de la corriente y era por cuestiones de luto básicamente, ¿no? Para que pueda ser animado por aquellas personas que subían o descendían, salían de la casa del Eterno y esta persona iba subiendo y se topaba con ellos para que esto lo animara. Los animaran porque no podías presentarte triste delante del Eterno o con este tipo de aflicción. Aunque estuvieses de luto, pues vas a presentarte ante el Eterno y es mejor que tu ánimo cambie. Eso también interviene con la música que tocaban los levitas, pero eso ya es otro tema. Lo veremos en su momento. Entonces, era en esta puerta donde se presentaba la persona ya limpia, pero todavía le faltaba ser integrada al pueblo, porque este acto de haber sido declarado Tatzrat, recuerden que incluía, no podías utilizar ropas normales, las que tú querías o las tuyas, tenías que utilizar ropas rasgadas. Ese era el mandamiento. Era el mandamiento que tenías que cubrir tu boca con una tela y gritar, tamé, tamé, inmundo, inmundo, a todas las personas que se acercaran, que te venían de lejos y se querían acercar a ti, pues tú tenías que gritar, tamé, inmundo, incompatible, en otras palabras, para que no se acerquen a ti. El pueblo no se podía acercar porque hubiera una especie de contaminación. Y todo esto, una persona que sufrió tal, eh, podríamos decir así, rechazo, pero obviamente la semana pasada vimos cuáles eran las condiciones y por qué no se entendía eh, como un rechazo total o una actividad que pudiera estarlo demigrando del pueblo, no, sino que habíamos visto las razones cuales el Eterno propuso esto y era por el bien del pueblo, el bien de toda su nación y de todos los que se presentaban delante del templo. Pero ahora nos estamos dando cuenta que estas personas que una vez fueron aquellos que estaban de allá, de lejos, estaban ya dentro del pueblo. Los primeros 7 días no podían dormir en su tienda, estaban afuera, ya estaban limpios porque el sacerdote hizo la purificación con la vecilla y lo declara limpio, pero no puede entrar al templo y formar parte de los sacrificios, él no podía llevar, por ejemplo, ser parte de las fiestas o poder llevar un sacrificio solo porque diga, ya me curé, no, para poder participar de todos los derechos de un ciudadano de Israel dentro y fuera del templo, tenía que ocurrir esta purificación al 8.º día, que era delante del Eterno, donde se presentaban los sacrificios correspondientes y se hacía el lavado correspondiente y la consagración correspondiente para integrarlo una vez más a la nación. Se lo integraba a la nación con honores, porque si realmente alguien puede ver que esa acción de mantenerlo lejos, con ropas rasgadas y todas las actividades que eran necesarias para ellos, podía ser algo como rechazo cuando estas personas eran curadas, pues eran con honores que solo experimentaron una vez Aarón y sus hijos, muy similares a ellos, estas personas podían ser reintegradas al pueblo. Ese es el propósito también del Eterno y eso es una sombra profética. Todos estos honores que vamos a estar leyendo, similares a los de los Coanín de la primera generación, pues es algo que proféticamente hablando el pueblo no ha experimentado aún hasta que regrese Yeshua el Mashiach. Por el momento tenemos de alguna manera una declaración de pureza del sacerdote, como lo hacía este varón o esta persona, esta mujer también que había padecido esta enfermedad, pues tenía la condición de decir, ya soy limpio, no tengo esto, y también ya hicieron la purificación con la sangre, con el agua, ya me purificaron, soy limpio, pero aún no podía participar de los derechos de una persona en el reino. Y eso es lo que nos falta a nosotros, que se instaure el reino, pues ya somos limpios por medio del Mashiach. Es solamente una alegoría tal vez no muy ajustada, pero es para que entendamos las sombras proféticas que se manifiestan de estos rituales y por qué eran importantes para el Eterno, porque enseñaban el futuro de su pueblo, enseñaban y señalaban quién es el Mesías, porque Él es realmente el que proyecta la sombra de estas
de estos tiempos y estas profecías y estos ceremoniales. El verso 12 dice, y el Cohen tomará uno de los corderos y lo ofrecerá como ofrenda de culpa. Recuerden que eran tres. El primero lo ofrece como una ofrenda de culpa, con 2/3 de pinta de aceite de oliva. También le había pedido oliva y le había pedido trigo, ¿no? Entonces lo mecerá como ofrenda mecida delante de Yahweh. O sea, cuando el sacerdote levantaba la ofrenda mecida, está hablando de las partes del animal que eran correspondientes al sacerdote, lo que él comía de ello, y la mecía delante del Eterno. Ese animal, el primer cordero que era por la culpa, no se quemaba en el altar, era comida para los sacerdotes, y lo único que se quemaba allí era la grasa del animal y ciertas partes intestinales, pero no muchas, era la grasa básicamente lo que se presentaba y se mecía también allí del animal, y el resto era comida para los sacerdotes, la ofrenda por la culpa. Y vemos que se le presentaban también junto con el aceite de oliva, y dice entonces lo mecerá con una ofrenda mecida delante de Yahweh. Era la presentación de la grasa delante del altar por medio del sacerdote. Y verso 13, él sacrificará el cordero en el lugar del lugar Kadosh, que era el norte del altar, para sacrificar ofrendas de pecado y ofrendas de quemada. O sea, en el mismo lugar donde se sacrifican las ofrendas de pecado y las ofrendas quemadas tenía que ser sacrificado, o sea, al norte del altar. Porque la ofrenda de culpa pertenece al Cohen, así como la ofrenda de pecado es especialmente Kadosh. Estas ofrendas por la culpa y por pecado es alimento para el sacerdote, y de cual él tiene el derecho de tomar una parte, el pecho derecho del animal y la pierna derecha del animal era la comida legal del sacerdote de estos animalitos que se ofrecían. Verso 14, miren, dice, el Cohen tomará algo de la sangre de la ofrenda de culpa, porque recuerden que lo degollaban, tomaban la sangre en un recipiente, y antes de esta sangre también se presentaba en el altar y se regaba el resto de la sangre a la base del altar. Pero antes de regar esta sangre en la base del altar, él tomaba un poco de la sangre de esta ofrenda por la culpa y la pondrá en la punta de la oreja derecha de la persona que está siendo purificada, en el dedo pulgar de la mano derecha y en el dedo pulgar del pie derecho. Es exactamente lo mismo que ocurrió con Aarón y sus hijos el día que fueron consagrados como sacerdotes. Verso 15. Después el Cohen tomará algo de 2/3 de la pinta de aceite de oliva. El aceite ahora. Primero lo hizo con la sangre y ahora vamos con el aceite. Y lo derramará en la palma de la mano izquierda. La ponía un poco de aceite en la mano izquierda. Y mojaría su dedo derecho en el aceite que está en la mano izquierda, y rociará el aceite con su dedo 7 veces delante de Yahweh, no delante de la persona. Recuerden que ese rocío de delante de la persona era cuando estaban afuera, la purificación del agua y sangre en la persona. Esto es purificación, pero delante del Eterno. ¿Qué significa delante de Yahweh? Era que sacudía este aceite 7 veces, o rociaba, perdón, este aceite 7 veces, delante de la entrada del santuario que estaba frente al altar, el santuario, donde encontramos el lugar santo y más allá el lugar santísimo, el pórtico, el lugar santo y el lugar santísimo. Lo hacía frente al velo que estaba allí del santuario, un gran velo. Entonces él mojará su dedo derecho con aceite que estaba en su mano izquierda, y lo rociará el aceite con su dedo 7 veces delante de Yahweh. Entonces el Cohen pondrá algo de lo que quede en el aceite de su mano en la punta de la oreja derecha de la persona que está siendo purificada, y en el dedo pulgar de su mano derecha y el dedo pulgar de su pie derecho, y en la sangre de la ofrenda, perdón, y en la sangre donde ya estaba puesto, la sangre de la ofrenda por la culpa, porque ya había sangre allí, y allí mismo es donde dice que pondrá aceite. Este proceso es igual a lo que se hizo con Aarón y sus hijos, repito. Verso 18. Finalmente, el Cohen pondrá el resto del aceite de oliva que quede en su mano, o sea, lo que quedó, en la cabeza de la persona que está siendo purificada. Lo bañaba con aceite en la cabeza de la persona que está siendo purificada, y el Cohen hará expiación por él delante de Yahweh. El Cohen estaba presentando esta purificación o esta expiación, o en otras palabras, reconciliación o una consagración para poder formar parte
del pueblo una vez más delante del Eterno. O sea, después de este ceremonial que se hacía públicamente con esta persona que una vez se la tenía de lejos y se hacía públicamente delante del Eterno, en la casa del Eterno, bajo estos preceptos y estos pasos que estamos viendo nosotros hoy aquí, nunca más se le podía tener a esta persona como alguien inmundo o como alguien que debe estar fuera del campamento o alguien que no pertenece al pueblo, que ha quedado rechazado por parte del Eterno, por parte del pueblo. Nunca más. Es una persona que regresó al pueblo con honores. Todo esto es una similitud también de lo que vemos representado, una vez más lo repetimos, porque de esto se tratan los ritos, sombras proféticas en la vida de Yeshua. Yeshua no solo sanó un leproso que cuando él salía o entraba, iba entrando a Capernaum, hubo un hombre que le dijo, no, perdón, cuando él bajaba del monte de dar la enseñanza que se dio en el monte, las bienaventuranzas que se llama, después de dar toda esa extensa enseñanza en el capítulo 8 del libro de Mateos, él desciende del monte, estaba fuera de la ciudad y se topa con un hombre con Tazrat. Y este hombre le dice, maestro, si tú quieres, puedes limpiarme. Y él dice, sí quiero. Y lo sana y le dice que vaya a presentarse al Cohen para testimonio. No solamente a él, vemos después en el libro de Lucas que también hay un episodio donde él se topa con 10, un número 10 de personas que habían sido rechazadas por atravesar este tipo de condición física en su piel. Y vemos a estas personas de los cuales él les dice, ellos le piden que efectúen ellos una obra de sanación. Y les dice, no les dice sé sano ni nada de esas cosas, simplemente les dice vayan y preséntense al joven. Es todo lo que le dice. Y ellos, bueno, obedientes, creyendo, teniendo emuná en lo que él hacía, pues empiezan a ir. Y en el camino se dan cuenta que están sanando, ya no tienen las manchas blancas, su piel está restaurada, yendo. Y de esos 10 hombres había uno solamente, uno que era de Samaria, de Shomron. Esa persona regresa. Es el único que regresa. Yeshua dice, admirable la emuná de este hombre porque de los 10 él es extranjero, él es de Shomron, él es de la casa de Israel, representando a la casa de Israel, porque los demás sí eran judíos. Pero dice, de la casa de Israel, este extranjero eh, es el único que vino a dar gloria al Eterno. Es el único que ha venido. ¿Dónde están los otros 9? Y es una mención también proféticamente, en una forma de alegoría en la historia de lo que ocurrió, de la restauración de las 10 tribus. Porque fueron 10 tribus, las casas del norte, la que estuvo rechazada, la que fue llevada fuera del campamento, la que no se le encontraba una solución, porque de acuerdo al profeta Jeremías se le dio carta de divorcio. Y con eso ya no hay una solución, salvo la manera legal que el Eterno hizo. O sea, el hombre o el representante del matrimonio tiene que morir. Mientras el hombre siga vivo, esa mujer no puede volverse a él. Y el Eterno no muere. Pero el Eterno hace una estrategia legal en la cual, sin incumplir sus mandamientos, sino más bien honrándolos, él puede hacer esta restauración y volver a su pueblo al pacto, sin faltar a su palabra, cumpliendo más bien sus decretos y su juramento que hizo Abraham, Isaac y Jacob. Y vemos que de estos 10 solamente uno regresa a agradecerle, y este uno era de Samaria, era un hijo de Jacob, como la samaritana que cayó en el pozo, pero que no estaba a la par con el judaísmo, con los judíos, perdón, y los judíos no regresaron. El número 10 representa estas 10 tribus, pero vemos que el efecto de gratitud y de agradecimiento, de reconocimiento al Mashiach, es aquel hombre de este linaje, no perteneciente al linaje de Judá, sino perteneciente al linaje de la casa de Israel del norte. Es un efecto similar que lo vemos nosotros hoy aquí. Yeshua dijo que al que más se le perdona, más ama, y nos damos cuenta que realmente aquellos que no tuvimos al Mesías o al Mesías o a la Torá o al Eterno y el pacto con el Eterno desde nuestro nacimiento, sino que lo empezamos a entender y empezamos a valorar esto que Él hizo por nosotros de entender cómo Él hace este sacrificio para traernos, ¿quiénes? Que no hicimos nada nosotros, sino nosotros somos
el linaje de aquellos y él cumple su promesa. Y ese es el efecto que él hace, es cumplir la promesa que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Y somos nosotros parte de ese linaje. Y por eso nos llamó, por ser parte de ese linaje. Y vemos cómo él cumple su palabra y él lo hace para honrar su palabra. Y nos damos cuenta de todo esto y podemos apreciarlo. Y con mucha alegría y gratitud y reverencia le damos gracias y nos inclinamos ante nuestro Rey Yeshua por lo que él hizo, por la obra que él hizo. Oramos poniéndolo a él como mediador de nosotros y entendemos estas cosas con una mayor claridad que lo entiende hoy el judaísmo, hablando de también una ceguera parcial que está profetizado, que está hablado en los profetas, que ocurriría con la casa de Judá. Pero nos damos cuenta que ellos tendrán este arrebato de reconocerlo como el unigénito, como el Hijo de Elohim, será el final de los tiempos. Pero nosotros en este tiempo que hemos entendido, similar a este hombre, podemos regresar y entender, porque es una sombra profética, todo es una sombra profética y nos habla de estos tiempos, nos habla de nosotros, de la casa de Israel que regresa agradeciendo, sin haber hecho todavía el ritual de poder ingresar al templo, pero agradeciendo porque hemos visto que nos ha sanado, nos ha limpiado y ya tenemos el pase para entrar al campamento, para volver al campamento por medio de él. Y eso es lo que él ha hecho, rescatarnos. Cuando alguna vez estuvimos sin pacto, sin ley, sin Elohim en el mundo, sin Mesías, él nos ha dado eso y es algo que deberíamos valorar realmente, porque él se agradó de la acción que él hizo. Dijo, eran 9, perdón, eran 10, ¿dónde están los otros 9? Solamente tú has venido y tú eres el extranjero, tú eres el de Samaria. ¿Dónde están los demás? Le dijo él. O sea, agradó y lo alabó por la acción que él hizo de purificarlo de esta realidad. Ok, vamos avanzando. Vemos una vez más el honor que el Eterno plantea con estas personas que han llegado y es el mismo honor que el Eterno planteará al final de los tiempos, porque como les mencionaba hace un momento, bueno, no hace un momento, el Shabbat pasado, hoy literalmente nosotros, ante la sociedad, ante los gobiernos del mundo, puede que no seamos nada. Al gobierno ecuatoriano, hablábamos de eso en el Shabbat pasado, el gobierno ecuatoriano puede que no seamos nada. Pero cuando llegue Mashiach, cuando se instaure el reino y empiece el proceso de restauración, quienes gobiernan hoy la nación serán los que estarán siendo gobernados. Y quienes gobernarán la nación o las regiones en esa época y quienes los gobernarán a ellos serán los justos, los que de acuerdo al libro de Apocalipsis recibieron facultad de juzgar, los que fueron por medio de Yeshua fieles en lo poco, en los muchos los pondrá. Y es el honor, el grado de honor. Eso es cuando la escritura dice que él vendrá y pagará a cada cual conforme a su obra. Él no dará tesoros, él no dará joyas, oro, puestos, perdón, no puestos, sino que me refería a autos o vehículos o casas. No, lo que él les dará un lugar, sí, un puesto, sí, un lugar de dignidad dentro de su pueblo, dentro de las naciones, para gobernarlas con justicia. Porque la maldad del hombre seguirá, pero si hay jueces justos, pues esto se aplacará y se podrá llevar la Torá en justicia y ellos se acoplarán. Cuando haya jueces, gobernantes, gobernadores, líderes, aquellos que gobiernen provincias, que gobiernen regiones, países, naciones, sean hombres justos, temerosos del Eterno, esto se empezará a recuperar y se empezará a sanar el mundo, la tierra y los gobiernos. Y es ese honor, similar a ellos, eran los rechazados de la congregación, los rechazados del pueblo, pero llegaron a un honor semejante en posición y en actividad a lo que ocurrió con Aarón. Y eso es lo que ocurrirá al final de los tiempos. Esa es la promesa de que su pueblo gobernará las naciones y es ese gobierno. Fuiste fiel en lo poco, pues en lo mucho te pondrá y es para que sirvas. El galardón que Él viene a darnos es para que sirvamos como buenos gobernantes de estas naciones, porque han demostrado en esta vida, hoy en día, han demostrado que son dignos de confianza, que no alteran la ley, que ni por conveniencia propia cambian los mandamientos para justificarse o para adquirir lo que desean o lo que quieren, sino que respetaron la ley sobre todo, no aceptaron cohecho, no aceptaron ni regresaron atrás a su palabra para que la ley se cumpla. Son esas personas, aquellos que el Eterno escogerá para darles un puesto de dignidad en el tiempo de la restauración de todas las cosas que está comenzando, pero se
entenderá en su posición y empezará la revolución del pueblo del Eterno y el reino del Eterno con estos hombres a la cabeza de las naciones. Hombres y mujeres, obviamente, hombres y mujeres a la cabeza de las naciones porque fueron dignos de confianza del rey Yeshua. Ok, vamos avanzando, pues dice el verso 19 y el verso 20 de Levítico 14, donde estamos estudiando, el Cohen ofrecerá la ofrenda de pecado y hará expiación. Esta ofrenda de pecado es otro corderito. Recuerden que el primero era una ofrenda por la culpa, un cordero. El segundo cordero, macho, también se presenta como un korban hatat, una ofrenda por pecado, y hará expiación por la persona que está siendo purificada a causa de la incompatibilidad con la inmundicia que presentó alguna vez estando dentro del campamento y luego fue aislado. Después, él sacrificará la ofrenda quemada. Esta ofrenda quemada es olá, es el tercer animalito o el tercer cordero, que es la ofrenda olá, la que sí se consume, la que no lo comen los sacerdotes, sino que sí se consume en el fuego. Y esta se presenta con la harina. Dice, el Cohen ofrecerá la ofrenda quemada y la ofrenda de grano en el altar. Así el Cohen hará expiación por él y él será limpio. Allí será limpio y será aceptado, será reconciliado en medio de toda la congregación. Este es una imagen, digamos, hipotética de lo que es el Ishkat HaMetzoraim, sí, o la cámara de los leprosos se traduce, ¿no? Leprosos, mal traducido. Pero es Lishkat, cámara, y HaMetzoraim es los leprosos o los que tienen esta enfermedad de Tazria, y es la purificación. Esta cámara se encontraba en el templo. Si nosotros retrocedemos unas imágenes más atrás, aquí sería esta cámara de aquí. Si ven que en el patio de las mujeres hay 4 cámaras en sus 4 esquinas. Estas 4 cámaras no tienen techo, ¿no? No estaban techadas. ¿Por qué? Porque así se describe en el libro de Ezequiel, que será el último templo, pero no en esta manera o en esta forma de estructura, sino que todo el templo de 500 por 500, que sería, digamos, el rodear todo esto de acá, estas paredes, todo el templo al final, en cada una de las 4 esquinas habrá 4 cámaras donde se cocinan realmente los alimentos para que coma el pueblo, y no estaban techadas, y ahí era donde se cocina o se cocinará en su momento la comida de los sacrificios y pueda comer el pueblo, participar de la ofrenda por paz o un voto que hayan hecho, ¿no? Que de eso sí come el pueblo. Y aquí tenemos una imagen donde habían piscinas, habían mikves de inmersión y donde había también herramientas para cortarse el cabello, se rapaban y todo esto, ¿no? Porque era el cuarto de los leprosos, de los que habían padecido Tatzrat. ¿Ok? Y ahora vamos a resumir y aquí vamos a cerrar en esta parte. Solamente es un resumen, porque se repite el mismo proceso. Se repite el mismo proceso. Miren, el verso 21 dice, si él es pobre, o sea, la persona que se ha recuperado y es pobre, no tiene para presentar 3 corderos, pues dice que no pueda económicamente para tanto, él tomará un cordero como ofrenda por la culpa. La ofrenda por la culpa no iba a cambiar, era un cordero, tenía que ver cómo lo conseguía o si alguien se lo donaba. No había inconveniente si alguien le donaba los animales. Para ser mecido, tenía que ser un cordero, el primero. Para hacer expiación por él, o sea, la sangre, 2 cuartos de harina fina mezcladas con aceite de oliva. Para una ofrenda de grano, 2 tercios de una pinta de aceite de oliva y los 2 palomas o 2 pichones, según como pueda. O sea, estas 2 palomas o estos 2 pichones reemplazaban a los otros 2 corderos, el que es por pecado y por holocausto. Por eso dice, estas 2 palomas o 2 pichones, según como pueda, una para ofrenda por el pecado y la otra para ofrenda quemada o el holocausto. Los 2 corderos restantes los reemplazaban con 2 palomitas. Decía, bueno, si no puedes pagar los 3, al menos consigue 2 tortolitas, pero la ofrenda por la culpa, el primerito con el cual se hacía la unción de la sangre en su lóbulo derecho, en su pulgar derecho del pie y de la mano, eso sí era un cordero, no podía cambiar. Pero los otros 2 animales sí podían cambiar de acuerdo a la condición económica. Verso 23 dice, al octavo día, o sea, todo esto al octavo día, él los traerá, estos animales,
él los traerá al Cohen para su purificación. A la entrada del tabernáculo del testimonio delante de Yahweh, el Cohen tomará el cordero de la ofrenda de culpa y 2/3 de pinta de aceite de oliva, los mecerá como ofrenda mecida delante de Yahweh y repite exactamente el mismo proceso que acabamos de leer, de poner la sangre, de poner el aceite, luego ungirlo con el aceite, luego los animales que era por pecado y por la culpa, presentarlos en el altar, exactamente lo mismo, era el mismo paso. Eso es desde el verso 25 al verso 31 del capítulo de Levítico 14. Y termina diciendo, tal es la ley para la persona que tiene llagas de Tatzrat, si no puede económicamente, o la persona debía ser la persona que tuvo, que alguna vez presentó esta condición de Tatzrat, si no puede económicamente para los elementos usuales usados para su purificación. De hecho, la palabra debió haber sido ahí Metzorah, no Tazrat, pero esta es la Biblia Kadosh, la versión Kadosh. Ahí la palabra es Mesorat, y ahí sí quedaría la persona que haya sido curada. Metzorat, o sea, una persona que haya sido curada, para que no haya podido presentarse económicamente con los recursos necesarios, de acuerdo como lo estipula la Torá, podía presentar estas dos palomitas para purificación. Entonces, de ahí el capítulo 14 cierra haciendo una enseñanza, bueno, no enseñanza, sino derivando unas leyes que por cuestión del tiempo no vamos a extendernos, pero es de la taxarat que se presenta en los hogares, en la casa del israelita. Comienza hablando de eso y es muy similar, también se utilizan los dos animalitos porque y el Eterno es claro en hacer un énfasis que es para las casas que presentan este taxarat en la tierra que yo les di como posesión. O sea, esto no se aplica fuera de Israel o fuera del territorio que el Eterno ha regalado a su pueblo, ha concesionado a su pueblo. No, solo en Israel, no fuera de él. Se aplicaba esto y es entendible porque esta purificación con ese honor que se hace a aquella persona que sufrió Metzorah, pues esa purificación solo se hace a alguien que es del pueblo de Israel.